El Art Deco es un estilo de diseño arquitectónico, industrial y gráfico que comenzó a gestarse hacia la década de 1910 y alcanzó su máximo esplendor en periodo de entreguerras, especialmente entre 1925 y 1935. En el estilo que identificamos como la Belle Époque o los años locos, se caracterizó por ser una estética clásica, simétrica y rectilínea, la cual dominó gran parte del universo estético de la época en sus diferentes disciplinas: arquitectura, diseño, cartel, tipografía, artes aplicadas, decoración, moda, pintura, escultura, grabado y cinematografía. El Art Deco nació en París, se hizo dominante en Europa al finalizar la Primera Guerra Mundial y muy pronto se extendió hacia América, especialmente Hollywood, donde la creciente industria cinematográfica lo tomó como un símbolo de glamour. No se trataba propiamente de un movimiento unificado, y por ello el nombre de Art Deco solo fue acuñado en 1966, con ocasión de la muestra retrospectiva Les Années 25, celebrado en el Museo de Artes Decorativas en París. Esta exposición era a su vez una conmemoración de artes decorativas modernas de 1925. Se trata, por lo tanto, de un término de origen francés y pasó al español con un extranjerismo. Características. Para comprender el estilo Art Deco es necesario repasar sus características más importantes, presentes en todas sus expresiones. Lenguaje eclecticista e historicista. El estilo Art Deco fue influenciado por el geometrismo de las vanguardias históricas, así como el Art Nouveau y la escuela de la Bauhaus. Sin embargo, también fue sensible a los descubrimientos arqueológicos egipcios, mesopotámicos, africanos, vikingos, hindúes y americanos. Por ello fue común la aparición de motivos aztecas, mayas e incas. Consolidó así su carácter ecléctico e historicista. Geometrización. La característica formal más importante del Art Deco es la predominancia a los elementos geométricos. Dentro de estos destacan los siguientes aspectos: el empleo de la línea recta como elemento primordial, combinaciones de la línea y el uso del zigzag, uso frecuente de curvas, espirales y círculos, siempre subordinados al sentido geométrico y a la simetría. Gusto por las figuras geométricas del hexágono y el octágono y ocasiones del cubo. Gusto por la simetría. La geometrización se expresa particularmente en un profundo interés por la simetría. En ese aspecto, la Art Deco desafía los patrones y criterios del Art Nouveau. Coloración, coloración audaz. El colorido participa audazmente en los textiles, cerámica y materiales tales como la baquelita y el plástico, en los que se hace la imitación de jade, ámbar, etc. También en la decoración de interiores y en el recubrimiento de exteriores. Gusto por materiales caros. La pretensión de refinamiento del Art Deco lo hizo sensible al gusto por los materiales caros, fueron materiales o industriales. Materiales naturales como la piel de zapa, de tiburón y de carey, madera traídas de lejanas tierras como ambón, ébano y palisandro. Materiales industriales, el cromo, la baquelita y el plástico. Temas, motivos y modos de representación. Son muchos los motivos y temas del Art Deco. Sin embargo, lo que la hace particular es el modo de tratarlos, ya que ellos registran un cambio cultural importante. La figura masculina suele ser representada mediante recursos como titanes, atletas, obreros, etcétera, los cuales expresan fuerza y vitalidad, mientras que la figura femenina, a través del uso de líneas estilizadas, introducen un cambio en el modo de representación de la mujer. El Art Deco rechaza la fragilidad e intimidad que el Art Nouveau daba a la figura femenina para dar carácter y un cierto sentido de emancipación. Humanos alados. Este motivo aparece con frecuencia en el contexto de ambientes aéreos en competencia con la conquista del cielo y del espacio. Motivos naturalistas estilizados y o geometrizados.
flores, árboles, frondas fuertes, palmeras, gacelas, pájaros, nubes y amaneceres. Las máquinas expresan o simbolizan la nueva era de la mecanización. Tanto en la pintura como en el arte del cartel son frecuentes el uso de automóviles, locomotoras, barcos, aviones y aparatos electrodomésticos. Energía eléctrica. Se fascina ante el fenómeno de la energía eléctrica, símbolo de la modernización. Con frecuencia hace de ella un motivo, aplicando líneas resquebrajadas enmarcadas en paneles o en herrería. Decoración priva sobre la funcionalidad. Antes que nada, el Art Deco fue un estilo decorativo. Por ello, su énfasis no estaba en la funcionalidad de los objetos, sino en la decoración, es decir, los elementos estéticos. Refinamiento elegante y sensual. Se caracterizó por ser refinado, elegante y sensual en consonancia con el espíritu de la época que pretendía el avance hacia la modernización técnica y el progreso económico tras la Gran Depresión. Parte de su refinamiento provenía de un lenguaje estético culto que bebía de las referencias de diferentes estilos estéticos, historia y contexto del Art Deco. Periodos del Art Deco. Los periodos están relacionados con dos grandes fases estilísticas o líneas estéticas. Zigzag. Este estilo va desde 1920 hasta el 29 y que influyó más en Europa. Este periodo hizo énfasis en las culturas antiguas, recién descubiertas o revaloradas, la egipcia, mesopotámica, mesoamericana, incaica, africana, orientales y algunas culturas europeas. Destaca en particular los triángulos encadenados y superpuestos y líneas con composiciones geométricas en movimiento. Streamline. Esta tendencia alcanzó su auge entre 1930 y 1939. Su desarrollo se centró en Estados Unidos como una expresión de la recuperación económica después del crack del 29. Hace énfasis en la representación de la maquinaria y el trabajo mediante el uso de figuras masculinas fuertes, desnudas, al control de las máquinas. Los principales motivos decorativos son las líneas curvas aerodinámicas. Arte abstracto. Es lo contrario del figurativo, es decir, la representación de objetos identificables mediante imágenes reconocibles. Por lo tanto, la abstracción no representa cosas concretas de la naturaleza, sino que propone una nueva realidad, un arte puro mirando más allá de nuestra realidad. Si bien desde el primer arte elaborado por el ser humano ya tenemos ejemplos de abstracción, desde las cuevas prehistóricas hasta las decoraciones en iglesias románicas, es oficialmente Kandinsky el primero en teorizar sobre esto. Aparte que tenemos a los neoplasticistas o a los suprematistas y un poco de antes figuras aisladas como lo es Hilma af Klint. El arte abstracto existe independientemente de la realidad. La aleja. El arte abstracto no representa nada en realidad, pero como eso es imposible, hasta un lienzo blanco representa algo. Los artistas tiraron por dos vertientes diferentes. Por un lado, el arte abstracto expresivo, subjetivo y espontáneo, improvisado a veces donde el protagonismo es de la expresividad del artista, que preside de estructura y se vuelca en gesto el material, el sentimiento que provoca la obra. Es por tanto altamente ambiguo e interpretable. Por otro está el arte abstracto geométrico, que pretende ser el objetivo y universal, planificado en el que la composición es estructurada y que evita toda expresividad mediante el uso de la geometría. Suele defender una factura impersonal y pretende evocar claridad y precisión. Se llama arte abstracto o concreto a aquellas expresiones artísticas basadas en elementos como la línea, el punto, el color y el material, como lenguaje autosuficiente e independiente de las reproducciones de objetos reconocibles, es decir, del figurativismo. Si bien a lo largo de la historia podemos reconocer elementos abstractos en las expresiones plásticas,
Como corriente solo aparece en el siglo XX, cuando surge una serie de movimientos que se agrupan bajo el nombre de abstraccionismo. Características del arte abstracto. El arte abstracto reúne un conjunto de movimientos diferentes entre sí. Aún así, podemos resumir algunas características fundamentales compartidas. Renuncia al figurativismo o naturalismo, al prescindir de representar objetos reconocibles. De esta manera, atesta un golpe contra la tradición occidental que hasta el siglo XIX se basaba en la imitación de la naturaleza. Protagonismo de los elementos plásticos. En el arte abstracto, el protagonismo lo tienen los elementos plásticos en sí, sobre los cuales se carga todo el peso significante: la línea, el punto, el color, el plano, la geometría plana o espacial, el material y la composición son el foco de interés del artista, y no meros recursos para referir elementos externos a la obra. Espíritu contemplativo centrado en lo estético. El arte abstracto promueve un espíritu contemplativo ante las formas artísticas en sí mismas, una contemplación capaz de apreciar y acoger las dimensiones estéticas de una obra como un valor autosuficiente. Liberación del arte respecto del tema. Al eliminar el referente, esto es, al renunciar a la representación de objetos, libera al arte de la subordinación al tema. Con ello afirma la posibilidad de que sea valorado como absoluta autonomía. De este modo deja atrás la idea de la trascendencia artística asociada a los grandes relatos, religión, mitología, historia e incluso narrativas psicológicas en algunos casos. Libertad compositiva. El enfoque del arte abstracto favorece la originalidad y la libertad absoluta de los artistas en materia de composición plástica. Por ello, el abstraccionismo agrupa tendencias totalmente diferenciables entre sí que, además, han logrado impactar en la cultura visual contemporánea. Nace en tanto corriente, el origen del arte abstracto suele fijarse en el año de 1910 con la aparición de la obra primera acuarela abstracta del pintor ruso Vasily Kandinsky. Sin embargo, no puede decirse que el pintor ruso haya sido el primero en explorar la abstracción, ya que este era un interés compartido por otros artistas de su generación. Hasta el siglo XIX, el arte occidental se caracterizaba por el figurativismo o la reproducción de figuras reconocibles. Gracias a la generación postimpresionista del último tercio del siglo XIX, al arte comenzaba a registrar una tendencia hacia la síntesis figurativa que centraba la atención en los modos de interpretación de la realidad. El impulso final lo habría dado movimientos como el expresionismo y el fauvismo por un lado, y la vanguardia cubista por el otro, lo que dio origen a dos tipos de abstraccionismo: la abstracción lírica y la abstracción geométrica respectivamente. Para comprender esto, veamos los tipos de arte abstracto. Cada uno de estos nos permite agrupar los movimientos del arte de acuerdo a sus elementos predominantes. La lírica, informal o emotiva, abarca todos los estilos abstractos que utilizan elementos libres sin procesos estrictos de racionalización geométrica o matemática, es decir, sin reglas predefinidas. En estos estilos prevalece la expresividad, la intuición y con frecuencia la espontaneidad. La geométrica, estructural o racional, es aquella que se basa en la racionalización geométrica y matemática de las formas, de acuerdo a Víctor Guedes, en su libro Aproximación y comprensión del arte contemporáneo, responde a precisas estructuras lógicas y calculadas. Este tipo de planteamientos aleja a la abstracción geométrica de los principios de intuición y expresividad propios de sus antecesor, el abstraccionismo lírico. Movimientos de arte abstracto. Los movimientos de arte abstracto pueden agruparse de acuerdo con el tipo de abstracción que practicaban. Corrientes de la abstracción lírica, informal o emotiva. Desde una perspectiva histórica, la abstracción lírica, como corriente deliberada, tuvo su inicio hacia el año 1910 y su máximo exponente fue Vasily Kandinsky. El pintor ruso se basó en el principio de composición armónica de color, el punto, la línea sobre el plano,
como entes significantes colindando con los principios de la armonía musical. Entre los movimientos de estas corrientes más reconocidos podemos mencionar los siguientes. Rayonismo, de 1912. Centró su interés en el ordenamiento dinámico y rítmico de la luz, el color y los rayos. Gestualismo, pintura de acción o action painting. En el 45 aprovecha el cromatismo producido a partir de técnicas como el dripping, chorreado de pintura. Expresionismo abstracto de los años 50. Hace énfasis en el proceso creativo basado en el automatismo y la improvisación cromática gráfica. Neoexpresionismo, movimiento que impulsa la renovación de los paradigmas del arte abstracto. Pintura salvaje de los años 80 radica en la espontaneidad de los trazos y los colores, movimientos de la abstracción geométrica. En tanto corriente consciente y deliberada, la abstracción geométrica se inicia poco después de la lírica, hacia el año 14 aproximadamente. Bajo el concepto de la abstracción geométrica se pueden agrupar los siguientes movimientos. Constructivismo, en el año 1914. Se basaba en la geometría espacial, los materiales y los principios constructivos, aspectos que le aproximaron al diseño. Suprematismo, 1915. Centró su atención en los valores absolutos de la geometría plana, cuadros, círculos, rectángulos y triángulos, y los elementos compositivos básicos, líneas rectas, simples o intersecadas. Neoplasticismo, del 1917. Se conoció también como de Stijl, reduce los elementos geométricos a líneas perpendiculares y reduce la paleta de colores. Arte óptico, de los años 60. Trabajaba sobre las ilusiones ópticas mediante la manipulación de la luz y el color. Cinetismo, de 1967. Trabaja con el principio de la inmaterialidad entre la materia, procurando la percepción de movimiento. Minimalismo o estructuras primarias, de 1968. Se basa en la absoluta economía de los recursos materiales y la reducción de las estructuras formales. Neogeometrismos, de los años 80. Vuelve sobre los principios de simplificación geométrica.